Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Mercedes-Benz Clase W221. Esta vez se tomaron muy en serio la calidad de la pintura y el tratamiento corporal. Incluso los coches del sur de Estados Unidos tienen una protección anticorrosión decente, por no hablar de los coches de concesionarios con pedigrí ruso. Por supuesto, se produce corrosión, pero principalmente estas son las consecuencias de las astillas de pintura en los lugares vulnerables, en las puertas, en los bordes de las aletas, en las aberturas de las puertas, en el capó y en los lugares donde se instalan clips para sujetar las piezas de plástico de la carrocería. Y la corrosión suele ser mínima, estos coches se cuidan muy bien y todas las zonas problemáticas se vuelven a pintar inmediatamente, el coche parece nuevo durante muchos años. De lo contrario, ¿por qué es necesario? Con el tiempo, otras partes del cuerpo también se desgastan. Los faros se apagan, las ventanillas se desgastan, el cromo se desvanece. Y las partes de plástico del fondo, casilleros y anteras, también se destruyen. Menos frecuentes son los casos en los que las capas de insonorización de los arcos traseros y de los bajos se desprenden, algo que al principio apenas se nota y que suele provocar grandes daños en la pintura en zonas ocultas a la vista. Las piezas de aluminio de la parte delantera, cuando se utilizan en Moscú, pueden tener problemas de corrosión cerca de los puntos de fijación, por ejemplo, en los tornillos o remaches de las bisagras del capó. Está claro que se puede encontrar más barato en un sitio de desmontaje, pero el coste del original forma la política de precios correspondiente de los vendedores grises. El interior y el equipamiento de la carrocería generalmente no causan ningún problema, pero vale la pena comprobar cuidadosamente el estado del trapezoide del limpiaparabrisas, ya que es propenso a agriarse. Además, no olvide evaluar el estado del drenaje debajo del parabrisas, hay muchos componentes electrónicos aquí, lo que generará grandes gastos y es difícil quitar la pieza, a menudo hay que perforar el drenaje, tubos desde abajo. La vida útil de un ventilador de un sistema de calefacción es de entre 6 y 8 años, lo cual es bastante decente, pero el coste de sustitución es elevado. Las válvulas neumáticas de control de clima aquí están separadas para las filas de asientos delantera y trasera, y si la delantera está ubicada de manera bastante tradicional, en el compartimiento del motor, y solo puede tener fugas, entonces el sistema de la fila trasera está ubicado en el nicho de la rueda delantera. Y simplemente se vuelve amargo debido a la suciedad y la humedad. El sistema de cierre automático de puertas es muy confiable, pero no necesita preocuparse por fallas periódicas pero poco comunes en automóviles más antiguos. Las razones pueden ser muchas, desde bajo voltaje en la red de a bordo hasta neumáticos sucios, humedad en el sistema y pequeñas cosas indirectas similares. Los perfeccionistas se enfrentan a costes muy elevados, los actuadores suelen sustituirse con cerraduras, la bomba PSE también cuesta mucho y, a veces, los componentes electrónicos, desde los microinterruptores hasta la unidad de control, también suman. El sistema rara vez falla por completo, pero con el tiempo el número de fallas aumenta. A menudo resulta útil volver a montarlo y limpiarlo con cuidado. En los interiores de los coches que se utilizan como personales no se quejan de la calidad de los elementos, pero en los coches de trabajo el puesto de trabajo del conductor no suele resistir. Las molduras del asiento del conductor y del volante están desgastadas y aparecen rayaduras en las molduras de las puertas y en el interruptor de la columna de dirección. A veces, el elevalunas de la puerta del conductor dura 100.000 kilómetros. Pero el estante trasero y los cajones debajo de los asientos comienzan a golpear con la edad. Al techo corredizo panorámico no le gustan los caminos polvorientos y el mantenimiento deficiente. De lo contrario, si se escuchan sonidos o ruidos durante la conducción, esto es consecuencia de daños o de un montaje descuidado después de la reparación o el mantenimiento. Los problemas con los sistemas eléctricos interiores ocurren con poca frecuencia y generalmente involucran fallas en las bolsas de aire o en la unidad de botones del volante. Además, el sistema multimedia todavía falla un poco, como ocurre en todos los coches con sistemas complejos.
La mayoría de los componentes electrónicos y el cableado son muy sensibles a la humedad del piso, y con el más mínimo problema en esta área, generalmente debido a un drenaje obstruido, que mencioné anteriormente, la cantidad de problemas aumenta en órdenes de magnitud. Los asientos eléctricos, las unidades de confort interior, el climatizador, la navegación y el multimedia empiezan a fallar. Las ópticas, que también hay que examinar con atención, son sencillamente caras, complicadas y es casi imposible encontrar piezas que no sean originales. En la parte delantera de los faros bisenón, el reflector se quema y la unidad de conmutación de luces falla también, los faros y las unidades de encendido fallan, su estanqueidad no es absoluta, la mayoría de las veces esto sucede después de lavarse o meterse en un charco. Los LED de las luces traseras se apagan gradualmente y, a veces, toda la luz deja de dar señales de vida de repente. Solo ayuda a abrir o reemplazar, una Dremel te ayudará. Los taiwaneses no originales difieren notablemente en apariencia y calidad. El estado de los ventiladores del radiador dirá mucho sobre el estilo de funcionamiento del automóvil. Si el automóvil estuvo parado durante horas esperando a su cliente VIP con el motor en marcha a altas temperaturas, entonces el desgaste de los ventiladores lo dirá mejor que las lecturas de kilometraje. En promedio, los ventiladores deben reemplazarse entre el quinto y el octavo año de vida. Si descuida el reemplazo, habrá muchas sorpresas, tanto del motor con transmisión automática como de otros sistemas. Y con el tiempo, la unidad de control del motor comienza a fallar en el M272, M273 y en todos los demás motores de gasolina y en el pequeño motor diésel 2.1. En un motor diésel, esto es un defecto de diseño en la propia unidad y casi siempre aparece, pero en las unidades de gasolina la razón suele ser una temperatura constantemente alta y una pérdida gradual de estanqueidad, lo que finalmente conduce a la pérdida de contactos dentro de la unidad. O corrosión a gran escala. A veces el motivo es el chip tuning, en el que la carcasa de la unidad de control está abierta por un lado. Desafortunadamente, no es tan fácil abrir la tapa y arreglarla, a menudo, los artesanos sin experiencia simplemente arrancan las astillas del tablero junto con la tapa cuando intentan repararla. El precio de la unidad original es de 100.000 y de 20.000 para una usada, lo que también requerirá abrir y flashear el software correcto. Por cierto, a menudo las fallas en la unidad de control provocan problemas con el hardware del motor, su diseño es muy delicado. En la clase S, el mal funcionamiento ocurre con más frecuencia que en la clase E debido a las características operativas de este tipo de automóviles. Y la cuestión aquí no es solo que los coches de empresa estén parados durante mucho tiempo, sino que también tienen aires acondicionados más potentes y, como resultado, la temperatura del compartimento del motor es notablemente más alta. Las fallas relativamente frecuentes de los sensores ABS están asociadas principalmente con el funcionamiento de la suspensión neumática y las características del cableado, resulta largo y, a menudo, dañado. Los maestros conocen el problema. No puedes esperar ningún truco especial de este lado. Las suspensiones están unificadas con las versiones blindadas y de batalla larga, de modo que en las berlinas cortas normales y en las largas tiene un margen de seguridad muy amplio. El precio, por supuesto, es elevado y, además, las rótulas se cambian junto con las palancas, pero también se utiliza mucho la agricultura colectiva, con la sustitución de las bisagras y los bloques silenciosos. La suspensión neumática genera más quejas, a los 5 años, el riesgo de que falle aumenta de improbable a esperaremos un día de estos, y luego todo depende de cómo solucionar el problema. Si hay amortiguadores originales nuevos, el compresor y su filtro están en orden y los sensores están intactos, entonces se olvidan de la suspensión por otros 5 años. Pero más a menudo comienzan los juegos de restauración, ya que el precio de emisión es de más de 120.000 por rueda. Por lo general, se cubren en pares, 2 a lo largo en caso de simple agotamiento del recurso y 2 a lo largo después de una caída fallida a los pozos. En este caso, la neumática añade un poco de imprevisibilidad al nivel de comodidad y seguridad de la máquina. Hay mínimas quejas sobre los frenos.
La falla de la unidad ABS ocurre, pero no con demasiada frecuencia y hay suficientes piezas de contrato. A veces los sensores fallan. De lo contrario, solo hay una queja: la corta vida útil de las pastillas. Las originales simplemente se queman cuando se conduce activamente en la ciudad. A menudo la vida útil desde el reemplazo hasta el reemplazo es de 20.000 kilómetros. Los motores potentes y el gran peso desempeñan su papel. Si hablamos de coches con tracción trasera, entonces todo es extremadamente fiable. Bueno, excepto por la propia transmisión automática. La vida útil de los ejes Cardan con motores potentes es corta, entre 80 y 100.000 kilómetros, pero se pueden reparar fácilmente. En los vehículos con tracción total, no se deben esperar problemas con la caja de transferencia. Es bastante confiable y puede recorrer un par de cientos de miles de kilómetros con la cadena y los cojinetes originales. El eje intermedio de la tracción a las ruedas pasa a través del cárter del motor y los cojinetes fallan con relativa rapidez y pueden dañar el motor. Y no siempre es posible reemplazar los rodamientos, literalmente se cocinan en sus asientos. La antigua transmisión automática de la serie 722.6 se instaló con motores V12, sin embargo, con tanta potencia, todos sus problemas con la corta vida útil de los revestimientos de bloqueo del motor de turbina de gas se complican muchas veces y no se puede decir que sea un problema gratis y funciona durante mucho tiempo. Más bien, por el contrario, la vida útil antes de la revisión se redujo a 100 a 120.000 kilómetros y la probabilidad de una avería espontánea volvió a aumentar, a pesar del fortalecimiento y el potente enfriamiento. Con frecuentes cambios de aceite, cada 30.000 km o más, y un estilo de conducción cuidadoso, el recurso sigue siendo decente, pero los automóviles que han recorrido más de 200.000 km sin una revisión de la transmisión automática son prácticamente inauditos. Sin embargo, con el 722.9, una nueva transmisión automática de 7 velocidades, que inicialmente se consideraba una de las características del modelo, el 221 tuvo aún menos suerte. Mal diseño, cuerpo de válvula sobrecalentado constantemente, contaminación del aceite, baja vida útil del embrague. Todo esto, y un montón de enfermedades infantiles del diseño desde el principio impidieron a la mayoría de los propietarios disfrutar del coche. Casi todas las transmisiones automáticas fueron reparadas bajo garantía, con el reemplazo de cuerpos de válvulas, convertidores de torque y, a veces, unidades completas. El W221 anterior al rediseño tenía la primera revisión de esta transmisión automática. Todas las demás carrocerías, clases E y C, recibieron esta unidad mucho más tarde y en una forma modificada. Los problemas se corrigieron y ahora incluso las primeras revisiones de esta caja pueden considerarse bastante satisfactorias en términos de kilometraje y número de averías. A menos, por supuesto, que el coche haya pasado todas las campañas de retirada de vehículos. Desafortunadamente, hay muchos propietarios que presentan como motivo de especial orgullo el hecho de que han rechazado todas las actualizaciones y reparaciones, ya que el kilometraje de sus coches es inferior a 50.000 kilómetros. Además, entre los coches de Estados Unidos también hay únicos similares. Hoy en día, un automóvil de bajo kilometraje es una herramienta muy conveniente para sacar dinero de los servicios del automóvil. La caja probablemente se romperá, de eso no hay duda ni por un minuto. Pero si el enfoque es competente sin comillas, entonces la cantidad se reduce aproximadamente 3 veces. Pero aún así conviene evitar este tipo de coches, si el libro de revisiones no contiene notas sobre el trabajo en la transmisión automática, es motivo para tener cuidado. Por cierto, esta transmisión automática tiene una parte mecánica muy duradera, por lo que maneja motores potentes mucho mejor que su predecesor. El S500 turboalimentado con motor M278 se lleva bien con él, no peor que el S350, mucho menos potente, con motor M272. Hoy en día, la transmisión automática es el mayor dolor de cabeza para estos coches, además del riesgo constante de sufrir problemas en el motor.
Además de la actualización de fábrica, también se recomiendan cambios frecuentes de aceite, un termostato de transmisión de baja temperatura, un intercambiador de calor adicional grande y un filtro de aceite fino externo adicional. En general, un conjunto completo de modificaciones para transmisiones automáticas cargadas modernas de cualquier marca. Los motores titulares de las series M272 y M273 ya han sido criticados repetidamente por la calidad del diseño y su vida útil, su alto precio y su corta vida útil, un colector de admisión fallido, catalizadores débiles, fugas y el riesgo de rayado del grupo de pistones. En la clase S, los problemas se complican por el ralentí prolongado en los coches de oficina, el sobrecalentamiento del compartimento del motor, la densa disposición del sistema de refrigeración, los fallos del ventilador y de la ECU, así como el gran peso de los coches. Como resultado, el desgaste del M273 y otros motores V8 de aluminio es un fenómeno muy común aquí, y hay muchos autos que fuman gradualmente durante años, consumiendo 1 o 2 litros de aceite cada 1000 kilómetros, ya que las revisiones son muchas veces más caras que cualquier otra. Recargas. Los motores V12 de la serie M275 se basan en el diseño de motores más antiguos de la serie M112/M113, pero en la práctica estos últimos no son fiables. La complejidad del diseño, la densidad del diseño y las cargas pesadas pasan factura. En estos motores, los problemas de rozamiento de pistones son mucho menos comunes, pero en total no generan menos dificultades. El antiguo sistema de sobrealimentación refrigerado por líquido requiere atención, la mala ubicación de las turbinas afecta su vida útil. Las ventajas incluyen quizás un recurso notablemente mayor, sujeto a una operación cuidadosa, pero en términos de costos definitivamente no habrá ganancia. Sí, por supuesto, el comprador de un coche con motor V12 piensa en los costes. Desde 2010, los coches rediseñados tienen motores más nuevos. En primer lugar, se trata de versiones CGI directas de las unidades V6 de la serie M276, que pueden considerarse uno de los motores de gasolina de mayor éxito para el W221, así como el nuevo V8 de la serie M278. Los quintos 6 de la nueva serie se distinguen no solo por la inyección directa, sino que también tienen un ángulo de inclinación diferente del bloque de cilindros, una correa de distribución más simple y, lo más importante, camisas simples de hierro fundido en lugar de alucil delgadas y frágiles. Como resultado, el número de fallos en el grupo de pistones es prácticamente nulo, pero el sistema de alimentación con inyectores piezoeléctricos causa un poco más de problemas. Hubo algunas dificultades con la vida útil del tiempo, se cambiaron los tensores de los motores. Debido a la muy baja presión de funcionamiento de la bomba de aceite, también surgen problemas, la unidad se ha vuelto más sensible al sobrecalentamiento y al tipo de aceite utilizado. Pero en general las dificultades de estos motores se solucionan en garantía y no son fatales. El quinto 8 de la serie M278 con turbocompresor es significativamente más económico que su predecesor, el M273. Pero, a diferencia de esos motores, tiene un sistema de propulsión, nuevamente con inyección directa y turbocompresor. En este caso, los inyectores son piezocerámicos, de recurso limitado y propensos a fallar, con mucho miedo al sobrecalentamiento. Los problemas son los mismos que en los motores BMW. Bueno, no podría prescindir del turbocompresor, que también aumenta el riesgo de averías. La duración de la sincronización incluso se ha reducido debido al mal diseño de los desfasadores, aquí su vida útil suele ser inferior a 60.000 kilómetros, si bien los coches con estos motores son relativamente jóvenes. Ya podemos decir que no se han vuelto más fiables que el M273, simplemente han añadido otros nuevos a los problemas de la antigua familia. Dicen que si no fuera por el M271, el M278 habría sido la peor unidad de la compañía en la última década. Pero hay pocas quejas sobre los motores diésel. Actualmente, un motor diésel de 3 litros puede considerarse la mejor opción para este coche.
Vida útil consistentemente alta, alta potencia y un número relativamente pequeño de puntos débiles. Además, con él el coche no es propenso a sobrecalentarse. Aquí es donde se agota la información sobre los problemas del Mercedes-Benz Clase SW221. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.